Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Vamos a leer del 1 hasta el 6. Gloria a Dios. Si lo tienen, me dicen amén. Leemos con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. ¿Dónde? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. La mayoría de las personas, bueno, todos los que estamos aquí somos cristianos, pero en el cristianismo hay muchas ramas: cristiano católico, evangélico, pentecostal, bautista, adventista, ¿verdad? Y dice, bueno, no sé cuál soy yo, dirá usted, pero es cristianismo. La palabra cristiano aparece en el libro de los Hechos por primera vez y fue en Antioquía donde se le reconoció como cristiano a los seguidores de Jesús. Y está en el libro de los Hechos. Pero al principio no era así. Se le conocía como los del camino de Jesús, o los que seguían el camino de Jesús. Una muestra de eso podemos verla en el libro de los Hechos, capítulo 9. No sé si los hermanos me ayudan con ese pasaje. Hechos, capítulo 9, versículo 2, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En varios pasajes de la Biblia se le conoce como los del camino. De hecho, algunos historiadores dicen que se identificaban entre sí los creyentes como los del camino, los caminos del Señor. ¿Sabe? Hace un tiempo leí una historia: un joven estudioso de la Escritura se entusiasmó y se emocionó al leer toda la travesía del pueblo de Israel. Y le llamó mucho la atención el pasaje donde Dios le dice a Moisés que suba al monte Oreb, y le permite que vea toda la tierra, Canaán, para que él viera la tierra que fluye leche y miel, la tierra que habían de heredar los hijos de Israel. Le impactó tanto este pasaje y la escritura, que estudió cada camino, cada parte donde el pueblo de Israel pasó. Tiempo después reunió el pasaje y buscó un guía que lo llevara hasta ese sitio. Un maestro sabio subió a este monte también y tomó la decisión y pagó para que lo guiaran por todo el camino donde había recorrido el pueblo de Israel hasta que llegara a la tierra prometida. Para su sorpresa, luego que terminó esta travesía, que le llevó tiempo, se dio cuenta que desde arriba todo se ve muy bonito al principio, por la emoción. ¿No le ha pasado? Emprende usted un viaje y está a la expectativa de lo que va a ocurrir durante el camino. Pero se dio cuenta que desde ese monte hasta Jerusalén no era un camino tan fácil como él se imaginaba. Le tocó pasar por desiertos calurosos, valles, camino rocoso, montañas, pasar por ríos, sitios pedregosos con espinos. Y así nos pasa todo. Cuando emprendemos este camino, el evangelio, al principio, ¿cómo es? Es gozo y alegría. Todos
muy contento. De hecho, cuando llega alguien así a la iglesia, se le nota el gozo. Y como dicen los que ya llevan tiempo en este camino, está en el primer amor. Aunque la Biblia nos exhorta, aunque siempre estemos en el primer amor. Pero eso siempre pasa. En el camino, la tierra prometida, no todo es como el camino a Bobare o a Santinés. ¿Te has ido para Churuguar? ¿No has visto esas curvas? Pavia, Bobare, calidad. Pero después, ¿qué pasa de ahí? ¿Qué pasa Santinés? ¿Alguien ha pasado por ahí? Que vienen esas curvas. Y así le pasa a la mayoría de los creyentes. Están gozosos, pero tiempo después dicen, como el meme, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Pero qué pasó aquí? Pues me estafaron. Cuando comienzan a pasar por el desierto, por caminos tenebrosos, cuando vienen las pruebas, cuando su fe es probada, y entonces viene esa gran adoración, esa alabanza vallenata, o que tal vez un vecino se la coloca y empieza a meditar y viene esa canción. Los caminos de la vida no son como yo creía, como los imaginaba, no son como yo pensaba. Y dice, los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos y no encuentro la salida. Y llegará el momento en que esa alabanza, adoración va a pasar por tu mente. Vas a ser confrontado con pruebas, dificultades durante este camino y que vas a pensar así. Y en ese momento, cuando llegue esa canción, las personas empiezan a dejar la oración, a dejar de congregarse, a buscar otra iglesia, a apartarse del Señor, porque en medio de la prueba toman la decisión equivocada y es abandonar el camino, apartarse del camino o desviarse. La Biblia nos exhorta a no buscar atajos, no a desviarnos ni a derecha ni a la izquierda, sino permanecer firme en el camino. Por cierto, he titulado este mensaje Camino a Belén. ¿Cómo se llama el mensaje? Camino a Belén. Nosotros cuando llegamos al Evangelio, el problema que tenemos es que nosotros leemos la Biblia a media. Todo lo aprendemos es Salmo 1, el primer versículo. El Salmo 23 es el primer versículo, ¿verdad? Y nosotros decimos, es como que nuestra bandera, nuestro andarte, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y wow, qué calidad. Pero ese hasta el versículo 3, pero aquí dice el versículo 4. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice, su vara y su callado me infundirán aliento. Quiere decir que no todo es camino de rosas, como dice por ahí, ¿verdad? Normalmente los caminos se le coloca el nombre de la característica que tiene. Si usted va por un camino pedregoso, ¿cómo le llama? El pedregal, algo así. Si va por un camino donde hay tunas, qué sé yo, el tunal, una cosa rara así, lo que sea. Porque usted identifica el lugar como por la apariencia, por lo que está alrededor. Si es un desierto, usted dice, no, este es el desierto X. Camino a Sion o camino a la santa ciudad, los caminos no se les conoce así. O los lugares donde usted se dirige. Constantemente en la Biblia usted va a oír como en Génesis, camino a Chur, camino de Damasco, camino a Emaús, camino a Belén. Se le llama el nombre del destino. Y allí el secreto está aquí en esto, camino a Belén. El asunto es que cuando tú estás en el camino y vienen las circunstancias, te encuentras en un lugar del camino. Puede ser que estés en el desierto, pero camino a Tierra Santa no se nombra o no se le llama con el nombre de la circunstancia, sino con el destino, el lugar hacia donde te diriges. Camino a Sion, camino a Belén, camino a Emaús. Así lo dice la Biblia.
debes entender esto, porque cuando pasas por el desierto, tú debes entender que aunque el calor sea abrasador, ese no es tu destino. Tú estás de camino, pero vas a tierra prometida. En el momento del desierto y de la prueba, debes entender que ese no es tu destino. Simplemente es un lugar que te lleva hacia un destino, hacia un camino. Camino a Belén. Si no entendemos esto, cuando pasemos por el desierto, vamos a quedar postrados ahí, vamos a abandonar y nos vamos a desviar. Pero si entendemos esto, vamos a saber que es simplemente que estamos en esa situación de paso. Esa situación es temporal, es simplemente un camino, pero tu destino está más adelante. Tienes que seguir avanzando, no puedes quedarte ahí. Puede ser que sea un momento bueno también, en lugares delicados pastos, pero fíjese bien, puede ser que el camino que has emprendido sea un lugar hermoso, de prosperidad, de abundancia, pero no siempre los buenos caminos te llevan a un buen destino. La Biblia dice en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Así que puede ser que te encuentres en un camino muy bueno, pero puede dirigirte al lugar equivocado. O puede ser que estés pasando por un lugar tormentoso, difícil, pero ese es el camino que te lleve a la bendición. Jesucristo lo dijo así en Mateo capítulo 7, del 13 a 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva hacia dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí está un punto que usted debe tomar en cuenta, y yo no sé en qué parte del camino se encuentra usted. Si va cuesta arriba, cansado, si va cuesta abajo, si está librando batallas, pruebas, dificultades, no sé en qué parte del camino se encuentra usted, pero eso no es tu destino. El punto aquí, el primer punto es, enfócate en tu destino y no en las circunstancias por las cuales estás pasando ahora. ¿En qué debes enfocarte? En tu destino, hacia donde Dios te va a llevar. No te enfoques en lo que te está pasando ahora, en las pruebas que estás pasando. ¿Es fácil? No. A veces sí y a veces no. Pero fíjese bien, si usted me pregunta a mí, ¿y cómo está el hermano? Bueno, ¿sabe cómo estoy yo? Como esa canción que cantaban en diciembre, como el burrito sabanero. Como un burrito sabanero voy yo, llevando cargas difíciles algunas veces, pero yo sé que voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Así voy yo. La gente me dice, el morocho, el hombre más feliz de la tierra, me dice. Si supiera, pero yo sé que eso no se termina ahí. Lo que esté pasando es temporal. Yo voy camino a Belén. Hace poco una amiga es doctora y compró una máquina, un escáner. Te toma, no sé si se ha hecho ese escáner cuando yo a los doctores naturópatas. Presiona aquí, me pasó un aparato, lo apreté y ella me dice, no, ahora tan chévere que eres tú, me dice. Y yo, claro, le digo yo, respira profundo, no hables, no digas nada. Y ella me dice, me dio el diagnóstico completo con ese escáner. Y me dice, ahora así es que debe ser. Aquí veo que agarras mucha rabia, porque yo era muy rabioso antes. Pregúntele a mi familia. Dice, aquí se ve que eres muy rabioso, agarras rabia, pero la sueltas muy rápido. Rápido. Aquí ve, aquí se nota. Tiene que ser así. Si la gente supiera, la gente se enoja y agarra rabia por cualquier cosa. Eso le daña el páncreas, el hígado, el corazón, destruye el sistema inmunológico. Está bien, está muy bien, porque suelta esas cargas rápido, me dijo. Y todo eso sale ahí. Sí. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no des lugar al diablo. O sea, hay que llevar esta carga, pero entendamos que vamos de camino a Belén. No se tome las cargas así. Y nosotros decimos que el evangelio es muy difícil. Pero fíjese bien. Otro problema que tenemos nosotros es que nos tomamos esa carga. No llegamos delante del Señor
como dice la Escritura, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Enfócate en tu destino, les dije, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llama el mensaje? Camino a Belén. ¿Qué significa Belén? Si nosotros leemos la Biblia y pasamos muy rápido, hay cosas que no notamos. Debemos tomarnos el tiempo para profundizar un poco más. Camino en Belén. Estos sabios llegaron a Israel, a Jerusalén, y preguntaron de dónde ha de nacer el Cristo. ¿Cuál fue la respuesta? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué significa Belén? La etimología de esa palabra es una palabra compuesta. A nosotros se nos tradujo como Betel, ese es el nombre. Pero la raíz es Bei Lechen. Es dos palabras. Lechen significa pan y Bei significa casa. La traducción de Betel es casa de pan. Tal cual, casa de pan, eso significa Betel. La imagen que nos llegaría a nosotros, casa de pan, ese nombre está muy raro, Betel, deberían ponerle como panadería. Casa de pan, ¿dónde se hace el pan? En las panaderías o panificadoras. Pero hay algo más profundo aquí, casa de pan, y es que la palabra pan no se refiere simplemente a comida, o sea, el trigo molido, lo amasas y lo llevas al horno, no. Hay algo más profundo ahí. Y en varias oraciones judías o en el contexto bíblico se usa la palabra pan para referirse a algo más profundo, para referirse a sustento. Esa es la traducción correcta, sustento. Así entendemos la oración del Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como el cielo aquí en la tierra. ¿Qué sigue? El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Dice, no, yo no quiero pan, yo quiero otra cosa. Échamele jamón ahí, ese pan. Se dice el sustento, danos hoy el sustento de cada día. ¿Qué conseguimos en Betel? El sustento. Si lo que tú necesitas es la comida, lo consigues en Betel. Si lo que te va a sustentar es una sanidad para tu cuerpo, lo encuentras en Betel, en Belén. Necesitas ir a Belén porque el sustento, si fueras a dar una deuda y necesitas un milagro financiero, lo consigues en Belén, casa de pan, donde consigues el sustento. Llegamos a Belén. ¿Y qué conseguimos? ¿Y conseguimos esas cosas? No, en Belén lo encontramos a Él. Dios está en Belén. Lo que necesitamos para suplir el sustento, la provisión, se llama Jesucristo. Por eso camino a Belén. Debemos ir, recorrer este camino para encontrarnos con el Señor. Él es nuestra provisión. Todo lo que necesitas lo tiene el Señor. Es ahí donde debes llegar, tomarte el tiempo, seguir avanzando hacia la casa de provisión, casa de pan, Belén, donde está tu sustento. Otra de las cosas es que nosotros nos preocupamos mucho porque no conocemos los misterios de Dios. Hay otro misterio aquí. Cuando nos afanamos de las pruebas, circunstancias, los problemas, ¿qué es lo que le pasa al ser humano? Insomnio, estrés, ansiedad, depresión, turbación, afán, todas esas cosas. Porque nosotros no entendemos los planes del Señor. Hay cosas que están en la Biblia que las pasamos muy a la ligera. Por lo menos, en el principio no fue así. Nosotros hoy en día nos regimos por el calendario gregoriano. Ese calendario se estableció en 1582. Lo implementó el Papa Gregorio XIII para tratar de ajustar las fiestas religiosas de ese tiempo, llevarla a ese calendario. Pero anterior de ese había otro calendario, el calendario juliano, que lo estableció Julio César en el año 45 después de Jesucristo. Al principio no fue así. El calendario hebreo es diferente. Nosotros podemos verlo en Génesis capítulo 1. Si pudiera acompañarme, Génesis capítulo 1, del versículo 3 en adelante, va a notar algo aquí que quizás le llamó la atención.
¿Lo tienen? Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice así, esto es durante la creación. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. ¿Y a qué más? Y a las tinieblas llamó noche. Esto, presta atención. Y fue la tarde y la mañana un día. Así comienza. Dios hizo separación de la luz y las tinieblas. No sé si se da cuenta que no lo llama noche, sino lo llama tinieblas, oscuridad. ¿Cómo suena esa palabra? ¿Suena bonito o suena feo? Suena tenebroso, tinieblas, oscuridad, todas esas cosas. Dios hizo separación. Y es la descripción. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dice, y fue un día, y fue el segundo día, y el tercero, hasta el sexto día, usa esta expresión para diferenciar los días. No sé si a usted le llamó la atención esto, que usted dice, ya va, esto como que está muy raro ese calendario del Señor, porque ¿cómo es que el día va a comenzar en la noche? Porque el día en el calendario hebreo, o como se nos enseña aquí, comienza al caer el sol en la tarde. Así comienzan las festividades y el nuevo día. El calendario hebreo, el calendario bíblico es lunar. El calendario gregoriano que manejamos actualmente es solar. Muchos estudiosos dicen que el Imperio Romano o los griegos o la Iglesia Universal cambió este calendario para venerar al dios Sol. Y día lunes para reverenciar a la luna, el martes para el planeta Marte, miércoles Júpiter, miércoles Mercurio y todas esas cosas. Ok, pero nos parece extraño que Dios colocó esto, hizo separación del día y las tinieblas. ¿Por qué el Creador nos daría orden a nosotros de que nuestro día comenzaría así, al final de la tarde? Y fue la tarde y la mañana, el primer día y el segundo día y así sucesivamente. El secreto es que mientras nosotros nos preocupamos, nos da insomnio por los problemas, situaciones, desafíos que tenemos, el Creador lo que nos está enseñando con esto es que Él hizo separación de las tinieblas y la luz. Y primero comienza la oscuridad. ¿Y qué hacemos nosotros durante la noche normalmente? Dormir, es hora de dormir. El Creador lo que quiere es que las tinieblas y oscuridad es para que sea para nosotros el tiempo de descansar, de reposar, confiar en Él. Dejémosles las cosas difíciles, oscuras al Señor, porque si reposamos en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, Él se ocupará de nosotros y preparará para nosotros una mañana, un día nuevo. Despertaremos no en medio de las tinieblas, sino justo cuando el sol esté saliendo para nosotros. Por eso la Escritura dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. No pierdas el sueño preocupándote por cosas que nos puede resolver. Déjale las cosas difíciles al Señor, las tinieblas y la oscuridad, que el Señor se ocupe de eso. Por eso el Salmo dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nosotros vemos esto como una promesa, pero ¿y si es un mandamiento del Señor? La diferencia entre nosotros, los occidentales, es que la palabra son promesas, pero no mandamiento. Pero si es un mandamiento, y el consejo es que en medio de la dificultad, del lugar tenebroso, confía en el Señor. Déjaselo al Señor. No lleves esa carga tú solo. Debemos aprender a descansar en el Señor. El Señor dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe? Hasta el año 1954 se creía que era imposible físicamente correr en 4 minutos una milla. Era físicamente imposible. Lo decían los científicos y los médicos. Hasta que en 1954 un atleta
británico rompió este récord. Y entre 3 minutos con 59 segundos, algo así, rompió este récord y refutó la teoría y los estudios que habían realizado durante muchos años. Luego de este joven británico, más de 2.000 atletas lograron romper esta barrera también. Y hasta el 2009, Usain Bolt rompió el récord, creo que el hombre más rápido hasta ahora, rompiendo este récord en el año 2009. Creo que es jamaiquino. Pero este atleta refutó la teoría de lo que se creía hasta 1954. Y quizás a los que falta de existencia habrán atletas con más velocidad y más resistencia. Hoy en día está comprobado que el ser humano puede alcanzar una distancia de 45 kilómetros por hora en distancias cortas. En 1939, un joven universitario que estudiaba estadística se esforzaba mucho por trabajar para pagar sus estudios en la universidad. Tenía esta difícil carga, trabajar y estudiar. Se quedaba dormido en las clases, como hago yo en el CEPA algunas veces. Un día, primero llegó tarde al salón de clase, ya el profesor estaba dando la clase. Estaba tan cansado que se quedó dormido en clase. Lo despertó el timbre cuando había terminado la hora de clases. Se despertó casi que dormido y ya sus compañeros estaban recogiendo sus cuadernos y yéndose para sus casas. Cuando miró la pizarra, todo apenado porque se había quedado dormido, se perdió la clase, vio 3 ejercicios matemáticos en la pizarra. Buscó su cuaderno y lo anotó rápidamente, los 3 ejercicios. Se lo llevó para su casa. Luego que llegaba del trabajo, se trasnochó varios días tratando de resolver estos ejercicios. Pasaron los días y logró resolver 2 ejercicios matemáticos. Cuando llegó la siguiente clase, terminó el profesor de la clase, se acerca al profesor y le entrega la tarea. Profesor, me da mucha pena, pero ese día me quedé dormido. Me esforcé y estaban muy difíciles esos ejercicios. Solamente pude resolver 2. Y el profesor le dice, pero ¿cuál tarea? La que usted puso en la pizarra la última clase. Hijo, eso no es una tarea. Lo que expliqué en la pizarra son 3 ejercicios de estadística, 3 ejercicios matemáticos que ni aún los expertos han podido resolverlo durante muchos años. ¿Cómo hiciste para resolverlos? Hizo una junta con los profesores, buscó expertos, y este joven había resuelto 2 ejercicios que hasta ese día era imposible de resolver. La universidad le rindió honores a este joven. Se reunieron y dijeron, ¿cómo este joven resolvió este ejercicio? La conclusión a la que llegaron fue que tal vez fue porque este joven nunca escuchó de que estos ejercicios eran imposibles de resolver. Nunca escuchó que no había solución para esos problemas. Y el no tener esta cosmovisión fue lo que lo llevó a tratar de buscar la solución para esos problemas. La pregunta es, ¿quién te dijo que este camino era difícil? ¿Dónde escuchaste que el evangelio es muy difícil? ¿Qué te ha llevado a pensar que vas a abandonar porque tú no puedes? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Porque fácil y ligera es mi carga. Fuiste lleno del Espíritu Santo para que terminaras esta carrera. Por eso el apóstol Pablo dijo, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y si es verdad, en este camino hacia Belén, hacia la tierra que fluye leche y miel, hay difícil problemas, situaciones, batallas y pruebas. Sí es verdad, pero el último consejo que tienes que hacer es detenerte. Hay un versículo en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Y quiero compartirlo con ustedes. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Dice así. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado,
hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Dice, si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerzas. Hace tiempo leí la historia sobre una empresa que estaba deforestando árboles y contrató leñadores. Llegó un joven muy entusiasmado con un hacha nueva, bien afilada, nuevecita. Dice que el primer día este joven cortó 10 árboles. Los otros leñadores experimentados cortaron 5 el primer día. El segundo día este joven cortó 8 árboles y los otros 5. Pero al tercer día cortó 3 árboles y los otros 5. El cuarto día cortó 2 árboles y los otros 5. Ya el quinto día no pudo cortar ni siquiera un árbol y los otros 5. El jefe se le acerca, hijo, ¿qué me le pasó? Usted tan entusiasmado que venida. ¿Qué le pasó con tanto ánimo, con tanto gozo? Ya se le acabó la fuerza. Lo que pasó fue que mientras él se esmeraba tanto, los otros leñadores experimentados se detenían para molar su hacha y sacarle filo. Y este hombre estaba tan enfocado en la meta que en ningún momento se detuvo a molar su hacha. Y el primer día tenía filo, el segundo día, pero ya después del tercer día, y así nos puede pasar a nosotros. Comenzamos esta carrera con mucho gozo, con mucha alegría y gozo, como dice el coro, pero al final las cosas cambian. Y el consejo es que en esta travesía hacia Belén tienes que detenerte un tiempo y buscar la llenura del Señor, sacarle filo al hacha. No todo el tiempo va a estar gozoso, alegre. Y tienes que ser humilde para reconocer que necesitas del Señor. Y va a llegar el momento cuando llegue la prueba y los momentos difíciles que no tendrás ni siquiera ánimo para seguir. Ese es el momento justo, no para irte de este lugar, no para desistir y abandonar, sino para humillarte y sincerarte con el Señor. Tu plegaria personal no es orar por Venezuela, clamar por los ministerios, no es ese tipo de oraciones. Sincerarte delante del Señor, que creo que casi nunca lo hacemos, y decirle, Señor, ser humilde, buscar un sitio, arrodillarte al Señor y decirle, Señor, ¿cómo dice la canción? Señor, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado y vengo a ti. Y en medio de las pruebas y dificultades decirle, Señor, luché como soldado. Mi armadura es desgastado y sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Dile, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Es lo que necesitamos para llegar a la meta. Cierre sus ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a adorar al Señor. Que necesitamos refrescar este seco corazón sediento del Señor. Gloria a Dios. Sincérate con el Señor y cierra tu